Hola, pues bienvenidas, bienvenidos a Hijas de Clio. Estoy muy contenta. Estamos acá en Hijas de Clio muy contentas de que estamos con Sofía Segovia, que nos acaba de presentar su libro, ¿verdad? Con bastante público. Qué bueno, acá en la final Sí, de Guanajuato, en León, Guanajuato. sala llena aquí en León, Guanajuato, en una feria que yo ya había venido hace 7 años y Okay. hoy la siento mucho más grande y mucho más dinámica. Mucho más viva, ¿no? Creo que. Sí, de Ay, verdad. pues qué bueno. Estoy Estoy muy muy contenta de que impresionada, estés acá. muy bien impresionada. Bueno, pues vimos que tu libro se trata de un manual, ¿no? De un manual que pues tiene la intención de dar ese empujón a quienes desean escribir, ¿no? Se titula de lector a escritor justamente por lo mismo, pero bueno, creo que no hay nada mejor que la propia autora nos cuente sobre él. No sé si nos quieras hablar un poquito más al respecto de este Bueno, libro. es con la intención de que México cada vez cuente mejor sus historias, Uh-huh. que cada vez sean más los novelistas publicados en otros idiomas y que juntos conquistemos la imaginación del mundo Claro. con historias diversas que no sean nada más la única historia que conoce el mundo de México. Sí. Y eso a mí me interesa mucho, me mueve muchísimo. Es un gran tema en todas mis novelas, pero entonces este libro. Yo tengo 13 años de dar talleres de creación literaria, Ajá. me gusta muchísimo compartir esto y el propósito es que en un México que cada vez lee más, surjan de ahí, de ese universo lector, los próximos escritores, que a veces necesitan un empujón, a veces un jalón, pero sobre todo creo yo que la mayoría necesita guía para no perderse en el camino. Claro. Y entonces este libro tiene todos esos propósitos. Todos esos elementos. Sí. Bueno, yo la verdad creo que igual nos podría, bueno, tú me corregirás, sirve también para dar una cierta confianza hacia las escritoras, hacia los escritores, porque bueno, algo con lo que me puedo identificar es que a veces yo también necesito como ese empujón, ¿no? Porque da ese miedo de que qué tal si no le gustan mis ideas, qué tal si no le gusta lo que escribo o las historias que quiero contar. Entonces, tu libro también nos podría dar como esa confianza o esos elementos para escribir. Es que habla de que el miedo es compañía constante. Ok. A todo mundo. Es más, digo, cito a Hemingway por ahí, ahorita, Ajá, sí. pues de memoria muy mal lo voy a citar, pero Hemingway decía que escribir es el único oficio donde nadie se convierte en un experto. Ajá. Eso quiere decir que ya cuando conquistaste una novela porque le pusiste punto final, vas a ir a empezar otra que no sabes si serás capaz de Sí. conquistar, ¿no? Y entonces el miedo ese es constante. Solo que sí tenemos que tener esta victoria diaria sobre el miedo. Ok. Y se trata de eso, simplemente sí. Entonces sí hay aquí estas porras y estos empujones y estos eh, ánimos que doy también de el autoconocimiento, porque finalmente será que todos tenemos miedos, pero cada quien sus miedos. Y Sí, entonces tienes que conocer los tuyos y dominarlos, punto. claro. Y bueno, hace rato que nos mencionabas de que en un México en el que está más interesado en leer, ¿tú crees que este manual pueda funcionarle a cualquiera o que cualquiera puede escribir después de leerlo? Mira, yo creo que todo mundo debería de escribir, Ok. punto. Sea lo que sea que vayas a hacer en la vida, yo creo que todo mundo debería de ejercitar una buena escritura como para la autorreflexión. Uh-huh. Creo que es el mejor método de la autorreflexión. Eh, Todo mundo va a llegar a ser novelista, pues en el escenario nacional, pues no, pero todo mundo tiene derecho a tratar, Ok, es muy ¿sí? qué bonito. Sí, todo el mundo tiene derecho a tratar de La escribir. literatura como el fútbol, ¿eh? Todo mundo tiene derecho a hacer sus pininos y a intentarle. Y luego, cuando van sucediendo los avances o lo que sea, unos entran a la selección, otros no. Sí. Pero también nadie tiene que andarte diciendo, entonces ya párale. Puedes seguir jugando fútbol, puedes seguir escribiendo. Este detalle de esto es que disfrutes mucho, que llegues a la autorreflexión y además quién sabe,
en ese camino capaz que le sucede como me sucedió a mí, que un día alguien me dijo, oye, ¿y si escribes una novela? Y la escribí y ahora pues mis novelas, una de mis novelas es la novela mexicana más leída de este siglo, ¿no? Sí, sí. En el mundo. Y entonces sucede esto y me sucedió bastante mayor. Entonces creo que me encantaría a mí dar con esos talentos no descubiertos todavía. Sí, sí. Pero también te digo que me gustaría dar con todo aquel que quiera intentarlo y ejercitar y mejorarse. Pero de todas maneras, con este libro también me gustaría dar con el lector que quiere cada vez leer más, pero más sofisticado también. Okay. Porque de lo que también trata este libro es que los mismos escritores tienen que analizar mejor lo que leen para aprender mucho mejor a escribir. Claro. Muy bien, qué bonito. Me recuerda mucho a esta frase de la película de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, que igual que cualquiera puede intentar escribir, ¿no? Podría ser. Bueno, lo de la cocina es más peligroso. Sí. Porque alguien puede quedar en el camino, ¿no? O sea, sí puede espantar a otros. Lo que escribimos no tenemos que compartirlo necesariamente con otros, sí. Simplemente con nosotros. Y con una leer y escribir sana, de verdad. Y en la escritura se llega a tal profundidad que casi puedes llegar a un trance, que llegas a comprender cosas que ni siquiera sabías que te preguntabas. Y entonces escribir es para cualquiera, de verdad. Escribir debería de ser como parte de cualquier terapia, ¿no? Sí. Cualquier meditación. Y bueno, pues primero muchas felicidades por ese libro. Muchas gracias. Y ahora también, con este tono de Hijas de Glio, nos interesa saber qué opinas tú de este fenómeno de que las voces femeninas están teniendo más espacio. Voces como la tuya, por ejemplo. Fíjate que ahorita que han salido ciertas cifras me parece muy natural. Y te voy a decir por qué. Sí. Sí. Bueno, ya estamos en el nuevo milenio y en el siglo XXI, sí. Pero fíjate qué sucede. Que si hablamos que del universo lector surgen los siguientes escritores, como todos los escritores que conocemos, primero fueron lectores. Y hoy en México cada vez se lee más, son cifras comprobadas, pero la mayoría de los lectores en México son mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, la lógica da que entonces, pues, surjan más mujeres que hombres. Yo no sé si ahorita está sucediendo así ya, ya están surgiendo más. Definitivamente creo que después de ser un oficio en el que se controlaba muchísimo la actividad de las mujeres, porque no tenemos más que a Sor Juana que se tuvo que enclaustrar para poder escribir, y después prácticamente un vacío tremendo de la voz femenina aquí en México. Estaba muy prohibido, escribían poesía por ahí, hacían alguna revista por ahí. Esto es histórico, este es basado en un libro sobre el tema que me tuve la fortuna de leer. Y resulta que sí, en el siglo XX surgen estas voces muy atrevidas, pero en el siglo XXI, oye, ya nadie nos dice que no tenemos derecho, ¿no? Ya a mí nadie me dijo, cámbiate el nombre como a J.K. Rowling, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? Hay una escritora de fantasía que se llama Megan Lindholm, que escribía, por escribir fantasía en los 70s, 80s, tuvo que cambiarse de nombre a un nombre que no se distinguiera. Y ella escribe como Robin Hood, que puede ser Robin, nombre de mujer o de hombre, ¿no? Pero se tuvo que cambiar. Aquí no sucede eso. Tenemos que aprovecharlo, pero sobre todo sí, que me parece muy natural que vayamos a ver que cada vez sean más mujeres y que al rato quizá lleguemos a ser la misma cantidad. Lo que pasa es que ahorita se nota mucho porque parece un fenómeno que está sucediendo, sí. Bueno, y ahorita hablando de voces femeninas,
me gustaría que nos contaras de tu experiencia, cómo trasladaste esa experiencia de lectora, de escritora, para escribir ese manual. Sí. ¿Cómo fue esto de ser lectora? Sí. Bueno, pues yo me atreví a escribir porque se iba a acabar el mundo. Y dije, pues ya que, sí, no te creas. No, dije, no creí que se fuera a acabar el mundo, pero dije, si se acabara el mundo, ¿qué he hecho yo? Y bueno, me hice una serie de preguntas y di con la pregunta, esta es de, ¿qué quieres escribir? Pues lo mío. ¿Y qué es lo mío? Ay, pues los cuentos que me hacen feliz a mí. No en relación a ser madre, esposa, hija, sino simplemente feliz a mí y ya, a nadie más, ¿no? Ay. Y así fue como empecé a escribir. Iba a cumplir 35 años en el año 2000 y no era una muchachita. Ya había vivido mucho, que al mismo tiempo también una novelista o un novelista tiene que tener mucho que decir. Yo creo ahorita que espero que nadie tenga que esperar a que se vaya a acabar el mundo, que sepan que nunca es demasiado pronto, pero tampoco demasiado tarde, porque eso es el fenómeno que yo veo ahorita de las mujeres que están escribiendo, es que casi todas estas novelistas que están surgiendo en la última década, los últimos 5 años, hay muchas de mi edad. O sea, muchas que ya mayores descubrieron que sí se puede, ¿no? Entonces eso ha sido para mí fascinante también. Y también fue muy importante que la primera novela que escribí no tuviera este éxito que después tuvo El murmullo de las abejas, mucho tiempo después, cuando ya iba a cumplir 50. Uh-huh. El murmullo de las abejas le abrió la puerta a Huracán, que es mi primera novela, y creo yo que también puedo decir que es importante tener el sufrimiento de la novela no publicada, porque lo tuve, ¿no? Y entonces pasar de lectora a escritora publicada a nivel nacional, internacional, y saber que nunca lo voy a dejar por sentado, porque yo ya sé lo que es no estar. Okay. Y bueno, con esto pasamos a la última pregunta. Pues a ti, como escritora, ¿qué es lo que te interesa, además de escribir, también leer? ¿No? ¿Qué es lo que te interesa leer y escribir? Me interesa escribir lo que a mí me duele. ¿Lo que a ti te duele? Sí, okay. Aunque a veces me ría ahí en mis novelas, digo, tienen estos cambios de la risa al dolor, a la frustración, porque creo que así es la vida de todas maneras, pero siempre quiero responder alguna pregunta o alguna cuestión del mundo que me rodea, aunque me vaya al pasado. Y al leer, ahí sí me gusta leer de todo, mucho y muy amplio. Yo pienso que los escritores, en particular, todos los lectores, pero los escritores en particular, haríamos muy mal nada más de apegarnos a un solo tipo de literatura. Uh-huh. Porque eso quiere decir que nos perdemos de las lecciones que encontramos en todo tipo de literatura. Y entonces pienso además que qué aburrida sería la vida si nada más leyéramos los clásicos, o sería muy aburrido. Entonces a mí me gusta leer muchísimo y muy amplio, y soy una lectora voraz, pero oportunista. ¿Qué quiere decir? Que si tengo el libro en la mano, voy a leer el libro, pero si no lo tengo, voy a sacar el celular, ahí tengo el Kindle, voy a sacar el Kindle o voy a sacar el audiolibro. Para mí lo importante es leer. Es tener. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía. Estamos muy contentas de Muchas estar acá. Gracias. Y por favor lean este nuevo libro de lector a escritor. Y pues nada. Y todas las demás. Y todo lo demás. Muchas gracias.